Se puede escuchar. Gracias. Buen día. Vamos a iniciar entonces la sesión de las secciones A1 y A2. Si me escuchan con nitidez. Sí, profe. Ok, bien. En la sesión pasada habíamos llegado a la descripción de la generalidad de las hemoproteínas y en particular empezamos a hablar de la mioglobina. Vimos qué es el grupo hemo, cómo se encuentra ubicado en la proteína, y ahora vamos a ver qué ocurre cuando este grupo hemo liga oxígeno. Recordemos que está en un ambiente hidrofóbico que facilita que los grupos metilo y vinilo, que son la mayoría de los que tiene los grupos apolares en la periferial hemo, estabiliza esta unión. Pero además tenemos una unión covalente dativa entre átomos de nitrógeno del imidazol de la histidina F8. Recuerden que esto es el octavo residuo de la hélice F, que forma un enlace de coordinación con el hierro. Y nos queda un enlace de coordinación para formar con el oxígeno en la oximioglobina o con el monóxido de carbono en la carboximioglobina. ¿Por qué el hemo tiene que estar dentro de una proteína? Tanto en el caso de la mioglobina como en la hemoglobina. Por dos razones. Una primera es para proteger el hierro y el ion ferroso de la oxidación. Ese hueco hidrofóbico que vimos donde se aloja el hemo protege de la entrada de agua, que facilitaría una transición hacia hierro oxidado. Y la otra cuestión es que esa cadena de globina modula la afinidad del hierro por el oxígeno. En realidad lo que hace es disminuye. ¿Cómo? Hablamos de esta histidina E7, que está un poco más alejada, por eso se llama histidina distal, que lo que está haciendo es impedir que un ligando como el oxígeno o como el monóxido de carbono forme un enlace lineal con el ion de hierro, lo cual nos daría lugar a una unión muy fuerte y sería muy difícil desplazar este ligando. Por tanto, dos cosas importantes por las cuales el hemo no tiene que estar suelto, sino integrado en una proteína. Proteger el ion de hierro de la oxidación y modular la afinidad del hierro por el ligando. Recuerden que si ligamos un ligando, perfecto, pero lo que necesitamos, sobre todo en el caso de la hemoglobina, que ese ligando se suelte en los tejidos, no que esté unido ahí permanentemente. Sí, tenemos que hacernos la idea de que una proteína como hemoglobina es como un ómnibus. Y el ómnibus funciona cuando los pasajeros se pueden subir y bajar. Es un ómnibus en el cual los pasajeros no se puedan bajar
no nos sirve. Y por eso necesitamos que la afinidad no sea extrema, porque si la afinidad por el oxígeno es muy alta, entonces el oxígeno no se soltaría y no llegaría a los tejidos, que es donde se necesita. ¿Cómo es la saturación de la mioglobina? Vamos a representarla a través de esta gráfica. Esta gráfica tiene una representación donde en el eje de abscisas tenemos la presión parcial de oxígeno en Torricelli. Y en el eje vertical, eje de ordenadas, tenemos este parámetro que se llama fracción de saturación. ¿Qué nos dice la fracción de saturación? De todos los posibles sitios disponibles para fijar oxígeno. En el caso de la mioglobina, ¿cuántos sitios por molécula hay en la mioglobina? ¿Podrían recordarme? 1, porque tiene un grupo hemo. Nos dice, de todos los sitios disponibles, ¿cuántos están oxigenados? Si estamos aquí donde el valor de fracción de saturación es 1, significa que todas las moléculas están oxigenadas. Es muy difícil gráficamente evaluar cuál es esa presión, ¿verdad? Porque aquí la curva tiene ya una pendiente muy pequeña, entonces va a ser muy difícil discernir cuándo exactamente alcanza el 100% de saturación. Entonces, se prefiere hacer la medición en una porción donde la curva tiene mayor pendiente. Por eso tomamos este valor que se llama P50 o presión de semisaturación. ¿Qué nos dice qué indica este valor? Nos dice a qué presión aquí la mitad de las moléculas está oxigenada. Por eso se llama P50. ¿A qué presión el 50% de las moléculas está oxigenado? Y vemos en el caso de mioglobina que esa presión es de un valor muy pequeño. Está entre 2,5 a 3 Torricelli. Eso es 2,5 o 3 milímetros de mercurio. ¿Qué nos dice eso? Que la mioglobina tiene alta o baja afinidad por el oxígeno. Alta. Alta, muy alta. Bien, vamos a ver otra cosa. La forma de la curva es una hipérbole. Es una curva hiperbólica. Esta forma de curva la vamos a ver en otro fenómeno. Fíjense que tiene un ascenso en la respuesta, aún con pequeños incrementos de esta variable, pero luego cambia la pendiente y ya a presiones mayores la saturación aumenta muy poco. Recordemos que este parámetro, esta Y, significa fracción de saturación. Implica cuántos sitios o cuántas moléculas en este caso están oxigenadas del total de sitios disponibles para esa oxigenación. O podríamos decir que es la proporción de moléculas que se oxigena, ¿verdad?, a una determinada presión. El gráfico que estamos viendo, ¿verdad?, esta curva, se representa por esta ecuación, o es al revés, es la representación de esta ecuación. O sea, la fracción de saturación es igual a la presión parcial de oxígeno, o sea, estos valores de aquí, dividido la P50, que es una constante para la molécula de mioglobina, estamos hablando de 2,5 aproximadamente de Torricelli, más la presión de oxígeno. Entonces yo les pregunto, ¿de qué depende la saturación de la molécula de mioglobina? Sabiendo que P50 es constante, ¿cuál es? ¿Hay algún factor que determina su saturación? ¿Y cuál es ese factor? ¿No puede ser la presión de oxígeno? Exacto, solo depende de la presión de oxígeno, porque es el único valor variable aquí. Recuerden que P50 es una constante. Entonces, mioglobina
en su saturación solo depende de la presión de oxígeno. Le digo esto porque luego estudiaremos hemoglobina, que tiene un comportamiento diferente. Bien, esta es la curva. Decíamos, si esta es una curva, repasemos. ¿Cómo se llama esta forma de curva? Hipérbole. Hiperbólica. Muy bien, es una hipérbole. Segundo, la presión en la cual la mitad de las moléculas presentes está oxigenada, ¿cómo se llama? P50. P50 o presión de semisaturación. Y esta curva hiperbólica es la representación de esta ecuación, donde la fracción de saturación es igual a la presión parcial de oxígeno dividido la suma de la presión de semisaturación más la presión parcial de oxígeno. Esta constante, esta expresión representa lo que sería el equilibrio entre mioglobina y oxígeno. O sea, el producto sería oximioglobina y aquí tenemos mioglobina, desoxi y oxígeno. Si reemplazamos la presión, ¿ya? Entonces vamos a tener lo que es la fracción de saturación. Recuerden, I es esa fracción de saturación. Es proporcional directamente a la presión parcial de oxígeno e inversamente proporcional a la presión de semisaturación, recuerden que esto es constante, más la presión parcial de oxígeno. Y aquí tenemos la definición de esa presión de semisaturación, o P50. Presión de oxígeno necesaria para saturar la mitad de las moléculas de mioglobina presentes en una disolución. Y ese valor nos está diciendo qué afinidad tiene la proteína por el oxígeno. A valores altos de P50 tendríamos una proteína de baja afinidad. Cuando más pequeño es el valor de P50, mayor es la afinidad. En consecuencia, cuando estamos hablando de mioglobina, con este valor de 2,5 Torricelli, estamos hablando de una proteína de alta o baja afinidad. Alta afinidad. Alta afinidad, muy bien. Recuerden, para resumir, mioglobina es una proteína monomérica con alta afinidad por el oxígeno, representado por un valor pequeño de presión de semisaturación o P50, cuya saturación describe una curva hiperbólica. Porque la saturación de mioglobina es un fenómeno de todo o nada, porque tiene un solo sitio por molécula donde se puede oxigenar. Y ahora vamos a pasar, conociendo el modelo de una hemoproteína sencilla, vamos a pasar a ver a la estructura de hemoglobina y su funcionalidad. Hemoglobina es una proteína que es solamente en los eritrocitos. Si sale de los eritrocitos, la hemoglobina ya no nos sirve, ¿ya? Y se tiene que destruir. Existe en los eritrocitos a razón de, fíjense, son 300 millones de moléculas en cada eritrocito. En cada glóbulo rojo hay 300 millones de moléculas de hemoglobina. Es una proteína no muy grande, su masa molecular es de 65 kilodalton. Es una bastante compacta y con medidas muy parecidas en las 3 dimensiones. Está formada por 4 subunidades y esas subunidades se mantienen por diversas interacciones.
interacciones iónicas o carga-carga, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, interacciones entre carga y dipolo, y no tiene puentes disulfuro. Siendo una proteína que tiene 4 subunidades, ¿qué nivel estructural alcanza? Cuaternario. Cuaternario. Muy bien, estructura cuaternaria. Y la estructura cuaternaria no solamente significa que va a tener 4 cadenas y 4 grupos hemo. Entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede ligar? ¿Y 4? 4, ok. Pero no se termina ahí la diferencia. Esta proteína, que vendría a ser como una mioglobina tetramérica, va a tener unas cualidades, unas propiedades funcionales nuevas. No va a ser solamente mayor capacidad de ligar oxígeno, en este caso para transportarlo, sino que va a tener unas propiedades nuevas. Y de esas propiedades hablaremos inmediatamente. Una de ellas es la cooperatividad y la otra son las propiedades alostéricas. ¿Cómo está constituida la hemoglobina? Tiene 4 subunidades y estas subunidades son 2 cadenas de la globina alfa, están codificadas por unos genes que se encuentran en un cromosoma, y 2 cadenas de globina beta que están en otro, es decir, codificadas por otro gen. No son iguales. Pero la hemoglobina funcional necesita 4 cadenas. Hay varios tipos de hemoglobina si estamos hablando de un adulto. ¿Qué encontramos? La hemoglobina A, que es la más abundante, fíjense que es el 95%, son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Tenemos también la hemoglobina A2, que es una hemoglobina normal, que representa entre el 2 y el 5%, que contiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. También es una hemoglobina normal. Y aún en los adultos persiste una pequeña cantidad, menos del 2%, de lo que llamamos hemoglobina F o hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal también es tetramérica y tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Estas son las hemoglobinas que vamos a encontrar normalmente en la sangre de un adulto y en esta proporción. Hay que hacer una acotación. Parte de la hemoglobina A, sobre todo, está glicada. ¿Y qué es esto de que está glicada? Tiene unida glucosa, pero esa unión de glucosa no está mediada por una reacción enzimática, sino que tiene que ver con la cantidad, la concentración de glucosa en sangre. Normalmente, o sea, para personas no diabéticas que no tienen trastorno en el metabolismo de hidrato de carbono, del 3 al 6% de su hemoglobina está glicada. Y existen varias glicohemoglobinas, siendo la A1C la más conocida, es una forma muy estable. Y la concentración de hemoglobina glicada es como un indicador de cuánto subió y cuánto se mantuvo elevado el nivel de glucosa, en sangre. Ya cuando estudiemos metabolismo de hidrato de carbono volveremos sobre este punto. Bien, las cadenas alfa tienen 141 residuos, de los cuales 23 son invariables. Ya habíamos discutido este concepto en la sesión pasada.
Y las cadenas beta tienen 146 residuos, 20 invariables. Ambas, tanto las cadenas alfa como las beta, se parecen mucho a las cadenas de globina de la mioglobina. Y estas cadenas se disponen en el tetrámero de una manera muy particular. De manera que la cadena alfa 1 con la beta 1 tiene 35 residuos de contacto. Lo mismo ocurre entre la cadena alfa 2 y la beta 2. Mientras que entre la cadena alfa 1 y la beta 2, y al mismo tiempo entre la alfa 2 y la beta 1 apenas hay 19 residuos de contacto. De manera que podríamos considerar que la hemoglobina se va a comportar como dos dímeros alfa-beta, y podemos decir que funcionalmente sería alfa-beta 2 veces. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles serán esos dímeros? ¿Alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2? ¿O alfa 1, beta 2, alfa 2, beta 1? ¿Cuáles le parecen que serán estos dímeros? ¿Me escuchan? Alfa 2, beta 2, ¿puede ser? Claro, alfa 2, beta 2 y alfa 1, beta 1. ¿Por qué? Porque al tener 35 residuos de contacto, esos se van a mover juntos. ¿Me entienden? Al haber residuos de contacto significa proximidad. Entonces, este conjunto y este conjunto, cada uno se va a mover, podríamos decir, en pareja. ¿Ya? Mejor este conjunto que este. ¿Por qué? Porque aquí tengo más residuos de contacto. Como decíamos, las unidades alfa y beta son muy similares en su estructura primaria, en su plegamiento, en su estructura secundaria y también semejante a la hemoglobina. Y hay muchas interacciones entre las subunidades. Yo quiero señalar algunas de estas interacciones, sobre todo las más fuertes. ¿Y cuáles son las interacciones intermoleculares más fuertes? Eso veíamos en la primera unidad de este curso. ¿Recuerdan? ¿Puentes de hidrógeno no eran, profe? No, las más fuertes que el Las uniones iónicas. Exacto, las interacciones iónicas, que también se llaman interacciones salinas, ¿verdad? Porque tienen esa diferencia de carga como ocurre en las sales inorgánicas. Estas interacciones las podemos ver aquí. Algunas están dentro de la misma cadena. Por ejemplo, este aspartato con el R de este C terminal que es histidina. Otras son entre residuos de cadenas iguales pero enfrentadas. Por ejemplo, este aspartato en alfa 1 interacciona con este residuo de arginina que se encuentra en alfa 2. Y otras son interacciones entre cadenas diferentes. Por ejemplo, esta lisina de alfa 2 aporta una carga positiva e interacciona con el C terminal de beta 1. Por tanto, estas interacciones de tipo iónico van a ser muy importantes para la consolidación de la molécula de hemoglobina. Y eso también nos tiene que llevar a plantearnos otra cosa. Si ocurre algún cambio, por ejemplo, en beta 2, un ligero cambio estructural, ¿impactará solo en beta 2 o será transmitido a otras cadenas? ¿Qué les parece? ¿Va a afectar a otras cadenas? Claro, porque si algo pasa aquí, por ejemplo,
directamente impactará sobre alfa 2, dado que tiene muchos residuos de contacto. Esos contactos no son solamente pares iónicos, también hay interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, interacción entre iones y dipolos, que van a mantener la estructura de la molécula de hemoglobina. Quiero que quede muy claro que lo que pase en una subunidad puede tener impacto sobre las otras subunidades. Antes de avanzar sobre el comportamiento de la molécula de hemoglobina, me gustaría representar con un ejemplo una propiedad que tienen las proteínas con estructura cuaternaria, sobre todo las proteínas globulares con estructura cuaternaria. Muchas de ellas presentan un fenómeno llamado cooperatividad. Vamos a representar vamos a hacer una aproximación a través de un ejemplo. Ustedes saben que en el correo ordinario, no estoy hablando del correo electrónico, cuando quiero mandar una carta, tengo que pagar algo. Y normalmente lo que se hace es se compra una estampilla y se pega la estampilla a la carta, que indica que hemos pagado por eso. Vamos a suponer que voy a la oficina de correos y quiero enviar 4 cartas. ¿Cuántas estampillas necesito? 4. 4. Muy bien. Resulta que el funcionario me vende 4 estampillas. ¿Sí? Pero las estampillas están pegadas por sus bordes. Generalmente estos bordes están punteados y entonces hay que rasgar para separar. Pregunto, ¿cuántos bordes tengo que romper para liberar la primera estampilla? Cualquiera de ellas. 2. 2 bordes. Muy bien. Por ejemplo, este borde y este. Y eso nos daría esta situación. 3 estampillas unidas y una suelta. Entonces, esta estampilla suelta ya la puedo pegar en una de mis cartas. ¿Cuántos bordes tengo que romper o separar o cortar para liberar la segunda y la tercera estampilla? Un borde más. Solo un borde, ¿verdad? Que estoy señalando con las flechas azules. Y para liberar la última estampilla, ¿cuántos bordes tengo que romper? Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Porque ya las estampillas estarían sueltas. ¿De acuerdo? Fíjense, este es un proceso. Si consideramos dificultad el número de bordes que hay que separar, al principio era un proceso más difícil y al final es un proceso muy fácil. Esto es lo que decimos de estar en presencia de un proceso con cooperatividad. Entendiendo cooperatividad como una característica de los procesos que tienen una vez que empiezan y cuando van progresando. En la sesión anterior, la profesora Bierzi había mencionado un ejemplo, solo que me fue un poco difícil encontrar una gráfica para eso. Cuando vamos a ponernos una campera de estas abiertas al frente que tiene un cierre de cremallera, al empezar a poner lleva más trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que los dientes de la cremallera encajen perfectamente. Pero una vez que encajaron, ¿es fácil cerrarla? ¿O es difícil todo? Ya es fácil.
Ya es fácil, ¿verdad? Entonces eso es un fenómeno cooperativo. Fenómenos que tienen resistencia al principio, pero que luego se hacen muy fáciles. Y esta es una cualidad que se ve en las proteínas, no en todas, pero en muchas proteínas con estructura cuaternaria. Pero no se puede ver en estructuras proteicas que solo llegan al terciario, porque la molécula es esta sola. En cambio, en la estructura cuaternaria vimos que hay contacto entre subunidades. En consecuencia, si hay algún pequeño cambio estructural en una de las unidades, esto se transmite a las demás. Por tanto, la cooperatividad es una propiedad que muestran las proteínas oligoméricas, cuaternaria, que sí, Se te sí, escucha todo entrecortado. perdón, escucho recortado, me dijiste. Sí, profe, se te escucha todo entrecortado. No sé si a mí nomás me sale. Sí, profe. No sé, yo ahora les escucho bien y la verdad que no, ahora no tengo posibilidad de cambiar Ahí conexión. está mejor ya, profe, se escucha mejor. Ahí ya se escucha bien. Ahora sí suena mejor. Ok, bien. Entonces decimos que la cooperatividad es una propiedad de proteínas oligoméricas, o sea, proteínas globulares oligoméricas, en las cuales la unión de un ligando, en nuestro caso el ligando es oxígeno, unido a un protómero, a una subunidad, produce un cambio estructural que facilita la unión del ligando protómero. Aquí hay un cambio estructural. ¿Cuál es el nivel estructural que va a cambiar la molécula de hemoglobina cuando se oxígeno? Profesor, sigue saliendo mal la voz. No Se sé te si... escucha mal otra vez, profe, sí. Y no sé qué hacer. Yo ni siquiera tengo control de la llamada, ¿verdad? No sé si con eso puede Profesor, mejorar. ¿y si probás a salir y volver a entrar? Ok, salgo y vuelvo a entrar. Ahora sí te escucha bien, profe. Sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver cuánto aguantamos, ¿verdad? Yo les decía, dada esta propiedad de la hemoglobina y de otras proteínas oligoméricas, ¿qué cambio estructural produciría la unión del ligando? ¿En qué nivel de la estructura de la proteína se produciría ese cambio? Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. La cuaternaria. En la cuaternaria, lo que se va a alterar es la interacción con otras subunidades. Entonces, la oxigenación de la hemoglobina muestra cooperatividad, entendiéndose como la unión de una molécula de oxígeno a un protómero o subunidad facilita la oxigenación de los siguientes protómeros. ¿Y cómo esto se hace evidente? ¿Cómo se visualiza? Y vamos a tener dos cualidades. Primero, que la curva de saturación es una curva sigmoidea. Cuando hacemos la gráfica de fracción de saturación contra presión de oxígeno. ¿Se acuerdan cómo es la curva de mioglobina? ¿Qué forma tiene?
Era hiperbólica, profe. Hiperbólica, correcto. Ahora, en lugar de hiperbólica, tenemos una curva sigmoidea. Segundo, ¿cuántos valores de P50 tiene la molécula de mioglobina? Recuerden esa constante. ¿Cuántos valores diferentes tiene? ¿O tiene un solo valor? 4 Profe, podría no ser. era 2,8 Torricelli. Claro, es un solo valor. En cambio, cuando se tiene cooperatividad, la afinidad de la proteína por el ligando va cambiando. Ya no es un valor único. ¿Comprenden? Vamos a mirarlo en una gráfica. La hemoglobina presenta dos estados o dos formas estructurales que tienen que ver con la relación entre sus subunidades. Por lo tanto, esto tiene que ver con la estructura, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Cuaternaria. Cuaternaria, muy bien. Uno se llama estado tenso o T y es la forma que predomina en la desoxihemoglobina. Y esta forma es de baja afinidad por el oxígeno. Es la forma que vamos a encontrar muy frecuentemente en los eritrocitos que ya están regresando hacia los pulmones, es decir, aquellos que ya pasaron por los tejidos periféricos y descargaron oxígeno. La otra forma es la forma relajada o estado relajado, que es la predominante en la oxihemoglobina. Por tanto, ¿dónde veremos esta forma como dominante? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿Los pulmones? Solo en los pulmones. ¿Por qué? ¿Perdón? Sí, en la sangre arterial, pero sobre todo en los pulmones, porque a medida que esos eritrocitos se van desplazando, van liberando, van soltando oxígeno. Recordando nuevamente que la oxigenación de la hemoglobina muestra ese carácter cooperativo, entendiéndolo como que la entrada de una molécula de oxígeno facilita la entrada de las demás moléculas. Quiero que presten atención a esta gráfica. Fíjense, aquí tenemos esto que está aquí en azul más intenso, es la cadena beta 1 con su grupo hemo, y atrás, más tenuemente en celeste, la cadena alfa 1. Y enfrente tenemos a alfa 2 y beta 2. No olviden que beta 1 y beta 2 son idénticas y alfa 1 es idéntica a alfa 2. Esta representación corresponde a la forma tensa, a la forma T, que tiene un valor de P50 elevado. ¿Cómo es su afinidad por el oxígeno? Baja. Su afinidad es baja. Muy bien. Fíjense el tamaño de esta, la dimensión de esta separación, de este hueco. Esta es la forma tensa, dominante en la desoxihemoglobina. Y esta es la forma R, relajada. ¿Qué pasó con este hueco? ¿Es más grande o más pequeño? Más pequeño. Más pequeño. Y representa la forma R, toda esta es la forma R, con un valor menor de P50. ¿Cómo es su afinidad por el oxígeno? Alta. Más alta, correcto. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué este hueco se hace más pequeño? Porque este conjunto beta 1, alfa 1 giró. Fíjense que aquí hay una flecha.
giró en este sentido. Y este conjunto alfa 2, beta 2 giró en este otro sentido, haciéndose la molécula más compacta. Ese giro representa respecto a este eje, el eje que está aquí representa un giro de 15 grados. Entonces, la forma tensa, dijimos que va a ser dominante en los tejidos periféricos. Cuando llega a los pulmones, y ahí se encuentra una alta presión de oxígeno, a pesar de no tener alta afinidad, como hay tanto oxígeno, fuerza a que se oxigene. Y pasamos de la forma tensa a la forma relajada. ¿Se entendió? Esto va a ser predominantemente oxi o desoxihemoglobina. Oxi, muy bien. Pero recordemos que la hemoglobina está dentro de los eritrocitos. Los eritrocitos están en la sangre y la sangre está continuamente en movimiento. Por tanto, estos eritrocitos van a ir hacia los tejidos periféricos, hacia los músculos, hacia el corazón, hacia el intestino, hacia el hígado, el cerebro. Y ahí se van a encontrar esas moléculas con baja presión de oxígeno. ¿Qué le va a pasar a la molécula? Como se encuentra con la forma, es decir, con una presión de oxígeno baja, va a liberar oxígeno a los tejidos. Y al liberar el oxígeno, se convertirá en la forma tensa nuevamente. Dominante como hemoglobina, perdón. ¿Se entendió? Vamos a tener un cambio en la afinidad en función del grado de oxigenación. Si estamos en los pulmones, vamos a tener una forma de alta afinidad por el oxígeno. En cambio, si estamos en los tejidos periféricos, la afinidad por el oxígeno será baja. ¿Qué nos da eso? La capacidad de soltar, de liberar el oxígeno en los tejidos y de ligar oxígeno en los pulmones. Por tanto, es muy importante para la oxigenación de los tejidos que la hemoglobina tenga valores variables de P50 o de presión de semisaturación. ¿Se entendió ese concepto? Sí, profe. ¿Qué nos interesa? Que tenga mucha afinidad por el oxígeno. ¿Dónde? En los pulmones, donde hay mucho oxígeno. En cambio, en los tejidos periféricos, donde hay poca presión de oxígeno, nos conviene que tenga poca afinidad por el oxígeno, de manera que pueda liberar ese oxígeno para la función metabólica. Recuerden que la función de la hemoglobina no es ligar oxígeno, es descargarlo eficientemente en los tejidos periféricos. No solamente retenerlo, sino descargarlo. Piensen en la hemoglobina como en un transporte público. ¿Qué necesitamos? Que pare donde yo necesito y que me lleve y me deje bajar, ¿verdad? Que pare donde yo voy a subir y que luego me permita bajar donde tengo que bajar. No que me permita subir, que cierre las puertas y como un loco esté dando vueltas y no deje bajar pasajeros. Eso no sirve. La hemoglobina es un transportador perfecto, hasta el extremo de cambiar su estructura cuaternaria de manera que así cambia la afinidad por el oxígeno. Va a tener uno o varios valores de P50 la hemoglobina. Varios Varios. Valores.
pero además va a tener algo diferente. Va a tener una curva de saturación sigmoidea. Vamos a resumir la oxigenación de hemoglobina. A baja presión de oxígeno, la hemoglobina domina la forma T tensa de baja afinidad por el oxígeno. Y por lo tanto, cuando está en la forma tensa, le cuesta mucho ingresar a la primera de las moléculas de oxígeno. Pero una vez que se oxigena, las siguientes subunidades se oxigenan más fácilmente. Por tanto, podemos decir que el valor de P50 inicial, que es alto, propio de una proteína de baja afinidad, va disminuyendo a medida que se oxigena, lo que implica que aumenta la afinidad por el oxígeno. Y la segunda, tercera o cuarta subunidad que se oxigena capta oxígeno ya con mucha facilidad. Recuerden el ejemplo de separar las estampillas. Al principio nos costaba romper dos bordes y luego ya es mucho más fácil. Así también, introducir la primera molécula de oxígeno involucra la necesidad de una presión de oxígeno bastante alta, pero las siguientes moléculas entran con mucha facilidad. En resumen, la cooperatividad que muestra la molécula de hemoglobina se va a manifestar gráficamente por una curva de saturación sigmoidea, y esto implica que entrega más oxígeno que si tuviera la misma afinidad pero con una curva hiperbólica. Y esto se denomina efecto homotrópico. De homo igual. Esto significa que la afinidad por el oxígeno cambia en la medida que el propio oxígeno está unido a la molécula de hemoglobina. Es la modificación de la afinidad por el ligando que va a ser inducida por el propio ligando. Es decir, la afinidad por el oxígeno es modificada por la propia unión de oxígeno. En consecuencia, una vez que la molécula de hemoglobina empieza a oxigenarse en los pulmones, se va a oxigenar al máximo, permitiendo así que cuando esta molécula llegue a los tejidos, se desoxigene liberando una gran cantidad de oxígeno. Insisto, esto se llama efecto homotrópico. Recuerden que es homo de igual, porque la unión con un ligando facilita la unión de este mismo ligando en las otras subunidades. Vamos a comparar ahora el comportamiento de la hemoglobina con el de mioglobina. ¿Y qué pasaría si tuvieran comportamientos parecidos? Aquí la línea negra sólida representa cómo evoluciona la saturación de mioglobina con relación a la presión parcial de oxígeno. ¿Cómo dijimos que es la forma de esta curva? Hiperbólica. Sigmoidea. Hiperbólica. No, la mioglobina tiene forma hiperbólica. Y esta línea punteada también es hiperbólica. En las curvas hiperbólicas, fíjense que al principio tengo un ascenso muy rápido de I en función de la presión y luego la curva se hace prácticamente horizontal. A la izquierda tengo mioglobina. Yo les pregunto, ¿cuál tiene mayor afinidad por el oxígeno? ¿La línea sólida o la línea punteada? Este es el valor de semisaturación. ¿Cuál tiene más afinidad por el oxígeno? La sólida. La sólida, correcto, porque aquí tengo fracción 50%, bajo aquí y me va a dar un valor más o menos entre 2 y 3 torricelli o milímetros de mercurio. En cambio, esta otra
el 50% está más o menos por aquí, me dará unos 25 Torricelli, indicando menor afinidad. ¿Qué es esta línea punteada? Representa una hemoglobina ficticia. ¿Por qué? Porque tiene el valor de P50 de la hemoglobina, pero tiene forma hiperbólica. Y dijimos que la curva de saturación de la hemoglobina, ¿qué forma tiene? Sigmoidea. Sigmoidea, muy bien. ¿Tiene uno o varios valores de P50 la hemoglobina? Varios. Varios. Muy bien. Entonces, veamos qué ocurre con esta gráfica. ¿Qué representa esta línea roja? Perdón. Estas líneas punteadas verticales me están indicando la presión de oxígeno arterial y venosa. La arterial sería prácticamente la de los pulmones y la venosa la de los tejidos periféricos. Con comportamiento hiperbólico, si esto fuera hemoglobina porque tiene la P50 de la hemoglobina, saldría con una saturación de 80% del capilar pulmonar. Y al llegar al capilar venoso, al salir del capilar venoso, saldría más o menos con un 50 y... ¿Cuánto sería esto? 53% de saturación. La diferencia entre estos dos valores nos está indicando la cantidad de oxígeno que va a descargarse en los tejidos, que al final eso es lo que importa. Nos interesa cuánto se descarga. Ahora bien, vamos a mirar la verdadera curva de hemoglobina, que tiene este valor de P50, en torno a 25 Torricelli, pero es una curva sigmoide. Fíjense que parece una letra S estirada. En las curvas sigmoides vemos dos comportamientos. Primero, al inicio les cuesta aumentar la saturación cuando aumentamos la presión. Y lo otro es que tiene varios cambios de pendiente. ¿Qué representan las líneas azules? El grado de saturación a nivel pulmonar y el grado de saturación en el capilar periférico. Y esta diferencia, ¿qué implica? La cantidad de oxígeno entregado. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de una proteína cooperativa con comportamiento cooperativo? No es tener mucha o baja afinidad por el ligando, sino la capacidad de entregar gran cantidad de oxígeno en los tejidos. Pero además, cuando la hemoglobina se encuentra en los tejidos periféricos, ¿cómo es su afinidad? ¿Alta o baja? Baja. Baja, entonces no le va a quitar oxígeno a los tejidos periféricos y solamente se saturaría cuando se encuentre en los pulmones. Por tanto, este comportamiento sigmoideo, que es propio de la cooperatividad, permite que la hemoglobina libere para su valor de P50 mayor cantidad de oxígeno que si fuera una proteína con comportamiento hiperbólico, es decir, una proteína no cooperativa. Aquí tenemos la línea negra en la curva sigmoidea que representa la hemoglobina en la sangre total. A baja presión de oxígeno tiene baja afinidad, pero a alta presión de oxígeno, cuando aumenta su afinidad. Por eso es que cuesta introducir la primera molécula de oxígeno y las siguientes entran fácilmente. O sea, si esta era la ecuación que representa
la saturación de la mioglobina no nos sirve para representar el comportamiento de hemoglobina. Para eso se tiene que hacer una transformación, lo que se calculan inversas, se sacan logaritmos, y esto es lo que se llama ecuación de Hill, que nos va a llevar a la representación o a interpretar lo que pasa con la hemoglobina. Este gráfico es un poco diferente porque es un gráfico en escala logarítmica. Fíjense que aquí cada fracción representa 10 veces la fracción anterior. ¿Qué tenemos con la mioglobina? Esta curva, perdón, esta recta representa el comportamiento de la mioglobina. Es decir, su afinidad por el oxígeno no cambia al cambiar la presión de oxígeno. Y eso es propio de una proteína no cooperativa. Esa es mioglobina. Vamos a mirar ahora hemoglobina, que está representada por esta curva que se nota claramente sigmoide, es una letra S estirada. Empezamos aquí, ¿eh? A la menor presión de oxígeno. Vamos aumentando el oxígeno y aumenta levemente la saturación. Fíjense que esta escala también es una escala logarítmica. Entonces al principio se oxigena muy poco. Y aquí hay un cambio de pendiente. Luego la pendiente aumenta, se oxigena más fácilmente hasta el final. En este punto en que cambia la pendiente, sacamos la tangente y vamos a mirar a qué presión se semisaturan la entrada del primer ligando. O sea, la primera molécula, la primera subunidad que se liga, ¿qué valor de P50 tiene? ¿Verdad? Y tiene un valor muy alto. Fíjense que está entre 10 y 100, pero esto es una escala logarítmica, o sea que estamos en torno, digamos, como entre 25 y 30 Torricelli. Y el último cambio de pendiente nos da el valor de presión de semisaturación para la última molécula de oxígeno que entra, que es un valor muy bajo. Está en torno a 0,3. Está por aquí. Quiere decir que entre la última molécula y la primera molécula de oxígeno, hay una diferencia en términos logaritmos de 300 veces, ¿verdad? Siendo que uno va a tener un valor de P50 del orden de 0,25 y el otro va a ser 25. Si fuera 2,5 sería 10 veces, pero como es 25 son 100 veces. Esto es claramente un fenómeno cooperativo. ¿Qué cambios están ocurriendo en la molécula de hemoglobina cuando se oxigena? Existen cambios que afectan al ion de hierro, porque es el ion de hierro el que liga el oxígeno, pero el hierro no está suelto, está unido al hemo, y el hemo tampoco está suelto, está unido a la globina. Por tanto, los cambios que ocurran a nivel del ion de hierro se transmitirán al hemo, el hemo a la globina, y esa globina está en contacto con otras subunidades y por lo tanto alterará ¿qué nivel estructural? Cuaternario. El cuaternario. Muy bien, excelente. Quiero que tengan presente esto. El ion de hierro está unido a la histidina proximal que forma parte de la hélice F. Por lo tanto, cuando se una el oxígeno, el ion de hierro se va a hacer más pequeño, su nube electrónica se va a hacer más pequeña y va a ponerse en un plano con los anillos pirrólicos del hemo.
Y este enlace hierro-nitrógeno se va a cortar, va a estirar hacia abajo. Pero no solamente a este residuo de histidina, sino a toda la hélice F. ¿De acuerdo? Si fuera solo un residuo si fuera solo imidazol, se uniría, se produciría ese cambio en el hemo, pero la hélice no se va a enterar de lo que aquí está pasando. Por eso es muy importante reconocer el rol de la histidina proximal, porque permite conectar los cambios que ocurran sobre el ion de hierro a toda la estructura de la hemoglobina. Vamos a resumir brevemente esos cambios. Cambios electrónicos. Primero, la desoxihemoglobina tiene una configuración electrónica de alto spin. Entiéndase, los electrones que están en ese orbital D se encuentran desapareados, por lo tanto ocupan orbitales distintos, dándole características de un spin muy grande y carácter paramagnético. Cuando entra el oxígeno, se le fuerza a esos electrones a aparearse. Entonces, en la oxihemoglobina, el spin disminuye y el ion se hace diamagnético. La nube electrónica se reduce del ion de hierro y que al tener antes en la forma de desoxi un volumen mayor, estaba por fuera del plano del anillo tetrapirrólico. Pero en la oxihemoglobina se va a desplazar. Aquí visto de costado se nota claramente, ¿verdad? Esto sería la forma de desoxi. Cuando se une el oxígeno, disminuye el tamaño de la nube electrónica del hierro y se hace coplanar con los anillos pirrólicos. Y el enlace hierro-nitrógeno se acorta, pero no estira solo a la histidina. Estira a la histidina y a toda la hélice que está unida a la histidina. Entonces aquí la hélice F, porque es el residuo F8, en azul representa la posición que tiene en la desoxihemoglobina. Y la hélice pintada de color rosa representa la hélice desplazada una vez que se unió la molécula de oxígeno al hierro. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando? Que el hierro es el que liga el oxígeno y su unión a la globina amplifica este pequeño desplazamiento, de manera que el movimiento de esta hélice termine transmitiéndose a otras partes de la molécula que están en contacto. Concretamente, lo que vamos a ver es que un dímero alfa-beta, este alfa-1, beta-1, va a girar 15 grados con relación a un dímero alfa-2, beta-2. Por supuesto, algunos pares iónicos van a distorsionarse, algunos puentes de hidrógeno van a cambiar, pasando de una posición a otra cuando pasemos de la forma tensa a la forma relajada. No me voy a detener en esto, simplemente recordar que un dímero alfa 1, beta 1 gira 15 grados con relación al otro dímero que es alfa 2, beta 2. Esos cambios en la transición de tensa a relajada van a afectar, en primer lugar, pares iónicos, pues son las interacciones más fuertes, pero también puentes de hidrógeno y otras interacciones, haciendo que la forma R se oxigene más fácilmente, aunque no es sinónimo de oxihemoglobina. Yo les quiero mostrar cómo el estado tenso y el estado relajado, ambos tienen interacciones que los mantienen. Pero se va a producir un desplazamiento. Aquí se nota más fácilmente. Vamos a tomar este ejemplo. Aquí tengo en esta subunidad beta 2 este resto de aspartato G1 que está formando
con la tirosina C7 una unión ion-dipolo. Esa es una interacción bastante fuerte. Cuando se oxigene, esta cadena se desplaza en este sentido y esta otra en sentido opuesto. ¿Persiste esa asociación intermolecular ahora? ¿La que mencionamos? ¿Sí o no? No, profe. No. Pero fíjense que aquí apareció otra interacción entre el aspartato G1 de esta cadena con la asparagina G4 de la otra cadena. Esa es más fuerte, ¿verdad, profe? No, no es más fuerte, es otra. Igual estamos ante una interacción ion-dipolo. Dipolo. Por tanto, no quiero que ustedes crean que una forma es estable y la otra inestable. Ambas formas de la hemoglobina tienen interacciones que las estabilizan, solo que ocupan distintas posiciones. Y esas interacciones que se dan en los tetrámeros son diversas. Se ven, por ejemplo, entre las cadenas beta. Fíjense, aquí residuo de lisina aporta carga positiva y está en alfa 1 que interacciona con el C-terminal de beta 2. Pero también hay una interacción entre este imidazol de histidina con este aspartato aún dentro de la misma cadena. ¿Cómo es posible? Sencillamente estamos hablando de proteínas globulares y por lo tanto están plegadas y aminoácidos distantes se pueden encontrar. También encontramos una gran cantidad de importantes interacciones en alfa, en cadenas alfa. Por ejemplo, este resto de lisina aporta una carga positiva, interacciona con el C-terminal de alfa 1, que es un residuo de arginina, pero sigue siendo C-terminal, por lo tanto tiene un carboxilato. Y aquí podemos ver también dentro de alfa 1 una interacción tipo puente de hidrógeno, que también se ve de manera semejante, pero con otras posiciones entre cadenas beta. Y aquí hay un detalle muy interesante, porque introduce un elemento nuevo en estas interacciones. Fíjense, este protón que es de este resto de guanidinio de la arginina, forma un puente de hidrógeno con el oxígeno carbonílico. Y este aspartato, carga negativa, atrae a esta carga positiva de la arginina. Sin embargo, aquí tengo el N-terminal que también tiene una carga positiva. Entre dos cargas positivas, ¿qué debería haber? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión. Pero se interpone un ion cloruro que apantalla esta repulsión. Más adelante, cuando estudiemos las interacciones alostéricas, veremos que los iones cloruro también participan en ese proceso. Para ir terminando, aquí tenemos una representación de energía libre, terminando mi parte, contra las fracciones de saturación. O sea, fracción de saturación 0, ¿qué quiere decir? Que todo sería desoxihemoglobina. La línea más baja representa el estado más estable, que sería la línea azul del estado tenso. Mientras que cuando tenemos total saturación y la fracción vale 1, la línea más estable es la roja, es decir, la de la oxihemoglobina. Quiero decirles con esto que no es que el estado tenso sea estable y el relajado inestable. Ambos son estables, solo que en distintas condiciones. La forma tensa es la dominante a baja presión de oxígeno y la forma relajada es la dominante a alta presión de oxígeno.
Un detalle adicional. ¿Qué estado de oxidación tiene que tener el hierro para que la hemoglobina sea funcional? 2 positivo. 2 positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones el ion de hierro se oxida. Entonces, en vez de hemoglobina, tenemos metahemoglobina. Y esto ya no liga oxígeno. Esto puede deberse a enfermedades congénitas, a mutaciones de la molécula de hemoglobina, que afectan la molécula de hemoglobina, a agentes endógenos como el óxido nítrico, al consumo de fármacos con carácter oxidante o a contaminantes ambientales que pueden aparecer en aguas contaminadas como los nitritos y los nitratos. Si este proceso ocurre, es decir, si el hierro de la hemoglobina se oxida, deja de transportar oxígeno. Pero si ocurre de manera moderada, tenemos esta enzima que se llama NADH, citocromo B5 reductasa, que tiene la capacidad de reducir al ion de hierro al estado ferroso y ganar nuevamente la funcionalidad de la hemoglobina. Aquí terminamos esta primera presentación de la subunidad de hemoproteínas y a continuación seguirá la profesora Bierzi explicándoles el fenómeno de alosterismo. Por mi parte es todo por hoy. Si tienen alguna consulta, gustoso contestaré o nos hacen llegar sus consultas para más adelante. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Viste que una parte en el PowerPoint decía que la forma R, que es la relajada, Sí. tiene una afinidad por el oxígeno, o sea que liga oxígeno fácilmente, pero no es igual a la oxihemoglobina. Claro, porque yo puedo tener oxihemoglobina empezando a oxigenarse y todavía no es toda la forma R, ¿verdad? Porque es un fenómeno gradual. O sea, no son términos equivalentes, eso nomás quiere decir. Pero en la oxihemoglobina empieza a hacerse dominante la forma R. La forma R está más asociada a oxi, pero no es un sinónimo. ¿Me explico? Porque yo puedo tener oxigenada una unidad y todavía no es todo oxihemoglobina. Y ya empezó la transición de tenso a relajado. Entiendo, gracias, profe. ¿Ya? Ok. Profe, Sí. perdón, ¿será que podrías volver a explicar ese gráfico de las líneas rojas y azules que está una diapositiva arriba? A ver, acá tenemos energía libre. Ustedes saben que cuanto menor es la energía libre en un proceso, es más estable, ¿verdad? Sí. Profe, perdón, no sé si los alumnos están viendo tu diapositiva. No sé, ¿no ven? ¿Ven esta diapositiva? No, profe, no se ve ahí. No, profe, no se ve No nada. se ve. ¿no? Profe, es que yo estaba presentando ya mi pantalla y ven la mía. No, tampoco. No, tampoco, ¿Ahí? profe. A ver, bueno, voy a presentar un ratito Dale, profe, sí. para mostrar eso muy brevemente. ¿Ahora ven? Sí, profe, se ve. Bueno, aquí tenemos energía libre contra fracción de saturación. Entonces es más estable. Entonces, ¿cuál es más estable a baja presión de oxígeno? Que sería desoxi. ¿La azul o la roja? La azul. La azul, y representa el estado tenso. A saturación total, ¿cuál es más estable? ¿La azul o la roja? La roja. La roja. Es simplemente lo que está escrito. A baja presión de oxígeno, baja fracción de saturación, el estado tenso es más estable. A alta saturación, es decir, estamos prácticamente todos saturados,
¿Quién es más estable? La forma R. Y esto tiene una razón muy importante fisiológica que ya les expliqué antes. En los pulmones, ¿cuál va a ser la forma dominante? ¿La tensa o la relajada? La más estable, ¿cuál va a ser? En los pulmones. La relajada. La relajada, ligando oxígeno. Cuando esos eritrocitos lleguen a los tejidos periféricos, la presión de oxígeno es menor. Entonces, ¿cuál va a ser la forma más estable? La forma tensa. La forma tensa, y habrá liberado oxígeno a los tejidos. Yo les pregunto, en tejidos periféricos, por ejemplo, en el hígado, en la oreja, en la punta del pie, en los músculos pectorales, ¿se oxigena la hemoglobina? No. No. No, ¿Por libera qué? oxígeno. No, exacto, libera, pero una vez que liberó, ¿podría tomar de vuelta ese oxígeno? No, profe. No, porque No, hay baja presión de porque, oxígeno. porque pasó a un estado tenso de baja afinidad por oxígeno. ¿Me entienden? Y eso es muy importante. Los eritrocitos no pueden oxigenar la hemoglobina más que en el pulmón. Por eso es tan importante que el valor de P50 de la hemoglobina pueda variar y vaya aumentando a medida que va liberando oxígeno. Es decir, a medida que la hemoglobina libera oxígeno, disminuye su afinidad por el oxígeno. A medida que se oxigena en los pulmones, aumenta su afinidad por el oxígeno. Y ese concepto es crítico. Así que si está claro, fantástico. Y si no, por favor, revísenlo, porque de verdad es muy importante que lo tengan muy clarificado. ¿Estamos? Sí, profe, gracias, entendió. Ok, perfecto. Entonces dejo de compartir. Perdón, Gilda, pensé que ya había No hay problema. mostrado. No hay problema. Lo importante es que se entienda bien. Bueno. Ya les aviso nomás que voy a tomar un poquito más de tiempo para poder llegar al mismo punto que con el otro grupo. Bueno, entonces, en toda esta primera parte de la clase, ustedes estuvieron hablando principalmente de los cambios que transcurren en la molécula de hemoglobina durante la oxigenación, ¿verdad? Y cómo la fijación de la primera molécula de oxígeno a la hemoglobina provoca estos cambios conformacionales que llevan a un cambio en la afinidad de la hemoglobina por las siguientes moléculas, ¿verdad? Fenómeno que, como les comentó ya el profesor, se conoce como cooperatividad o efecto homotrópico, ¿verdad? Que es cuando el propio ligando modifica la afinidad de la proteína por sí mismo. Ahora vamos a hablar nosotros del llamado efecto heterotrópico, que es cuando otras moléculas diferentes al ligando pueden unirse a la proteína, provocando un cambio de afinidad de la proteína por el ligando. En este caso, estaríamos hablando de moléculas pequeñas diferentes al oxígeno, que es el ligando de la hemoglobina, que afectan la afinidad de la proteína, en este caso hemoglobina, por su ligando, que es el oxígeno. Estos efectores alostéricos se caracterizan por actuar en un sitio diferente al sitio de unión al ligando. Hablamos de moléculas, pero más en general de especies que pueden, diferentes al ligando, que pueden unirse, porque no siempre son moléculas. Vamos a ver, por ejemplo, en nuestro caso, que una de las especies que se consideran efectores alostéricos de la hemoglobina son los protones, ¿verdad? Bueno, entonces, se van a unir a un sitio diferente al sitio de unión al ligando
provocando un cambio conformacional en una de las subunidades que se transmite a las otras subunidades, modificando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Cuáles son los efectores alostéricos de la hemoglobina? Los protones, en primer lugar, un aumento de concentración de protones provoca una disminución en la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Esto es lo que se conoce como efecto Bohr. Antes de seguir, quiero saber si me están escuchando. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se te escucha. También los iones cloruro, el aumento de concentración de cloruro disminuye la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. El dióxido de carbono, los fosfatos orgánicos, particularmente un compuesto que tiene fosfato, que es el 2,3-difosfoglicerato o 2,3-BPG, cuya unión a la hemoglobina disminuye la afinidad de esta por el oxígeno. Y por último, el óxido nítrico. Entonces, lo que vamos a hacer en lo que queda de la clase es hablar de estos diferentes tipos de efectores alostéricos y de qué manera su presencia, su unión a la hemoglobina, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En realidad nos va a dar tiempo probablemente de hablar solamente del primero, ¿verdad? Que es el efecto alostérico de los protones. Entonces en la próxima clase vamos a proseguir con los demás. Bien. Antes de hablar de la influencia del efecto de los protones en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, vamos a recordar algo que ya mencionábamos cuando estudiamos la función buffer de la hemoglobina. ¿Recuerdan? Habíamos hablado de que la hemoglobina puede oscilar entre 4 equilibrios simultáneos, porque la hemoglobina puede estar a su vez protonada y desprotonada, ¿verdad? Y tanto la forma protonada como la desprotonada pueden estar oxigenadas o desoxigenadas. Entonces, hay como 4 equilibrios simultáneos y hay 4 formas en las que puede encontrarse la hemoglobina, ¿verdad? Protonada y desprotonada pero oxigenada, o protonada y desprotonada pero desoxigenada. Y esto, lo interesante es que la unión de la hemoglobina al oxígeno modifica su afinidad por los protones, así como la unión de la hemoglobina a los protones modifica su afinidad por el oxígeno. Entonces, recordando un poquito aquello, quisiera ampliar un poquito lo que habíamos analizado en aquel momento. Cuando, ahora que ya conocen los diferentes tipos de conformación de la hemoglobina y más detalles sobre su estructura, ¿verdad? Quisiera mencionarles que cuando la hemoglobina se encuentra desoxigenada y en su forma tensa, los grupos amino N-terminales de las cadenas alfa y las histidina C-terminales de las subunidades beta están cargadas positivamente, o sea, están protonadas, y por ende formando pares iónicos. Eso es lo que les mostró recientemente el profesor, ¿verdad? Entonces, estos pares iónicos formados por estos aminoácidos estabilizan la forma tensa. Esta es la figura que acaban de ver, ¿verdad? Entonces, los grupos amino N-terminales de las cadenas alfa, como vimos, con las histidinas C-terminales de las cadenas beta, están formando pares iónicos que estabilizan la forma tensa y como esos grupos están implicados en esas interacciones iónicas, difícilmente van a perder sus protones. Por tanto, en esta situación, estos grupos tienen un elevado valor de pKa, es decir, una baja acidez, porque tienden a retener los protones en su estructura. Entonces, esto hace que la hemoglobina se mantenga protonada, ¿verdad? Es decir, en esta situación, cuando la hemoglobina se encuentra en la conformación tensa, se comporta como un ácido débil, predomina la forma protonada. Ahora, cuando la hemoglobina se oxigena, cuando captura la primera molécula de oxígeno, esta oxigenación de una de las subunidades condiciona, o sea, produce un cambio de conformación, es lo que me acaba de explicar el profesor, ¿verdad? Que provoca un giro en uno de los dímeros, ¿verdad? Y esto provoca la disociación de estos pares iónicos.
¿verdad? Al disociarse o al romperse estos pares iónicos, debido a la oxigenación de una de las subunidades, esto hace que estos grupos que dejaron de formar esos pares iónicos ahora tiendan a liberar con mayor facilidad los protones. Es decir, disminuye el valor del pKa, o sea, aumenta la acidez de esos grupos. Por tanto, la hemoglobina tiende a desprotonarse. Es decir, la oxigenación hace que disminuya el valor del pKa y la hemoglobina tiende a liberar protones. Se estima que por cada mol de oxígeno, de moléculas de oxígeno fijado, se liberan 0,6 moles de protones. Entonces, este diagrama que acabamos de ver nos muestra de qué manera se relaciona la oxigenación con el grado de acidez de la hemoglobina. Entonces, cuando la hemoglobina se oxigena, tiende a desprotonarse. Y lo opuesto también sería, ¿verdad? Cuando la hemoglobina se desoxigena, tendería a protonarse. Ahora bien, el grado de protonación también influye en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y a eso nos referimos cuando hablamos del efecto alostérico por parte de los protones. Entonces, la hemoglobina, cuando se encuentra desprotonada y en el estado relajado, tiene una alta afinidad por el oxígeno. ¿Sí? Esto es lo que ya habían visto ustedes con el profesor, ¿verdad? Entonces, cuando está desprotonada, cuando está en su conformación relajada, la afinidad por el oxígeno es elevada. Entonces, como la afinidad por el oxígeno es alta, la hemoglobina se mantiene oxigenada. Ahora, cuando la hemoglobina se protona, eso induce a la formación de los pares iónicos que acabamos de ver. Esta formación de los pares iónicos estabiliza ahora la conformación tensa. O sea, al protonarse la hemoglobina se favorece la conformación tensa por la formación de estos pares iónicos. Y por tanto, la P50 de la hemoglobina cambia. Al favorecerse la forma tensa, hay un aumento en la P50, disminuyendo la afinidad por el oxígeno, con lo cual la hemoglobina tiende a liberar oxígeno. O sea, la hemoglobina se desoxigena. Conclusión. La protonación de la hemoglobina favorece su desoxigenación, es decir, favorece la liberación del oxígeno. Y en esto consiste el efecto alostérico que tienen los protones sobre la hemoglobina. O sea, los protones se unen a la hemoglobina en un sitio diferente al sitio de unión del oxígeno, ¿verdad? Y esa unión de los protones provoca un cambio conformacional en una subunidad que se transmite a las otras subunidades, haciendo que todas las subunidades cambien su conformación a una conformación de menor afinidad por el oxígeno. A este efecto alostérico de los protones se conoce como efecto Bohr. Vamos a evidenciar cómo la variación del pH del medio provoca un cambio en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando la hemoglobina está desprotonada, tiende a estar oxigenada, ¿verdad? Cuando la hemoglobina se protona, tiende a liberar oxígeno. Entonces, ¿de qué manera la variación del pH modifica este equilibrio? Entonces, cuando el pH disminuye, o sea, los protones aumentan, el equilibrio tiende a pasarse hacia la derecha, ¿verdad? De manera tal que la hemoglobina se protona y dijimos que al protonarse automáticamente cambia de conformación relajada a tensa y libera el oxígeno. Por el contrario, cuando la concentración de protones disminuye, la hemoglobina tiende a desprotonarse, lo cual hace que ésta cambie su conformación de tensa a relajada y entonces la hemoglobina aumenta su afinidad por el oxígeno y tiende a oxigenar. Ahora, ¿es esto una mera curiosidad o tiene alguna relevancia biológica? Bueno, vamos a responder esa pregunta ahora. Este gráfico, que es similar al que ustedes ya habían visto, representa la curva de saturación de la hemoglobina en función a la presión de oxígeno, pero para diferentes valores de pH. ¿Y qué es lo que podemos ver? A ver si alguien me dice.
¿Qué podemos ver? ¿Qué nos muestra este gráfico? A ver, En una situación que se llama, por ejemplo, pH 7,6, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es mayor, puede ser. excelente, muy bien. Miren que es muy importante que ustedes practiquen interpretar los gráficos. Y exactamente eso es lo que nos muestra, ¿verdad? Cuanto más alto el pH, más hacia la izquierda está esta curva, por tanto menor es la P50. Vamos a ver vamos a comparar los valores de P50 para la hemoglobina a diferentes valores de pH. P50 sería el valor de la presión de oxígeno para que la hemoglobina esté semisaturada, o sea, el 50% de las moléculas de hemoglobina o el 50% de los sitios de fijación de oxígeno estén saturados. Y fíjense, si prolongamos esta línea recta, que es saturación del 50%, hasta el eje X, donde se muestran los valores de presión de oxígeno, vamos a ver que para la hemoglobina pH 7,6 está alrededor de, no sé qué será esto, 22, 23 más o menos, por, ¿verdad? O sea, muy baja P50, alta afinidad por oxígeno. Y el pH baja de 7,6 a 7,4, fíjense que el valor de la P50 aumenta. Estará por 27, 28. ¿No? Y si el pH baja más aún, hasta 7,2, será 7,4. Si baja a 7,2, entonces la P50 aumenta aún más. Por tanto, ¿qué es lo que podemos ver? Que a medida que el pH disminuye, el valor de la P50 aumenta, lo cual significa que va disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Ahora, todavía esto no responde a la pregunta que les hice. ¿Esto es importante o no? ¿Es importante o no? ¿A alguien se le ocurre por qué esto podría ser importante para nosotros, para la función de la hemoglobina? A ver. Puede ser, profe, porque supongamos que estamos en una alcalosis, ¿verdad? Aunque la hemoglobina tenga alta afinidad por oxígeno, le va a costar desligarse de ese oxígeno, o sea, va a costar que los tejidos reciban oxígeno. Sí, sí. Y si es un pH ácido, lo contrario. Sí, realmente no lo había visto por ese lado, pero es una observación interesante. Ahora, suponiendo que no haya acidosis ni alcalosis, estamos en una situación normal. ¿A alguien se le ocurre por qué esto podría ser importante? Le voy a dar una pista. Cuando el tejido está metabólicamente activo, se produce mucho dióxido de carbono, ¿verdad? Porque hay mucho metabolismo de glucosa, ácidos grasos, se libera mucho dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono reacciona con el agua para dar protones y bicarbonato. ¿Sí? Hay un aumento de producción de protones en el tejido. Profe, es para entregar, metabolismo intenso. es para entregar entonces oxígeno a los tejidos más metabólicamente activos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver eso entonces en un gráfico. La disminución del pH hace que aumente la P50 y esto disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, favoreciendo su liberación. Ahora vamos a mirar este gráfico que está un poco borroso, pero ilustra muy bien lo que acaba de mencionar el compañero. Si nos fijamos en el mismo gráfico, ¿verdad? De porcentaje de saturación versus presión de oxígeno. La presión de oxígeno en los pulmones es alrededor de 100. Fíjense, en los tejidos está alrededor de 30 más o menos, ¿verdad? Estas curvas, la negra, no le hacemos caso, representa la mioglobina. Las que están en rojo, sería, ¿verdad? Representa la curva de saturación de la hemoglobina por oxígeno para diferentes valores de pH. Como ya habíamos mencionado, cuanto más alto el pH, más hacia la izquierda está desplazada la curva, menor la P50. A medida que el pH baja, la curva se va desplazando más a la derecha. La P50 aumenta, por tanto la afinidad disminuye. Ahora, si nos fijamos, para la hemoglobina en los pulmones, el porcentaje de saturación es prácticamente del 100% en cualquiera de los casos, ¿verdad?
Pero sí podemos ver que hay un poquito más, la saturación va a ser un poquito más alta cuando el pH sea mayor. De hecho, el pH en la sangre que pasa por los pulmones es ligeramente superior, ¿verdad? Porque en los pulmones se están eliminando protones. Tal vez eso podríamos decir que facilita a que la hemoglobina se oxigene mejor en los pulmones, pero ahí no hay mucha diferencia. Ahora vamos a mirar qué sucede con el grado de saturación de la hemoglobina a la presión de oxígeno reinante en los tejidos. Bien, si tuviéramos que el pH en el tejido fuera de 7,6, para esa presión de oxígeno, eso significaría que la hemoglobina estaría saturada en más del 70%. Acá estaría el 70, el 72% más o menos. Ahora vamos a suponer que sea 70. Es decir, que si el pH en el tejido fuera de 7,6, lo que disminuiría la fracción de saturación sería alrededor de 30% o menos. Es decir, que la hemoglobina solamente podría liberar aproximadamente el 30% de todo el oxígeno que fijó en los pulmones. Esto representaría la fracción liberada. Si el pH en el tejido, en lugar de ser 7,6, fuera 7,2, como a este pH la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por oxígeno es mucho menor, la P50 aumentó, entonces, ¿cuál sería la fracción de saturación de hemoglobina a ese valor de pH? Sería alrededor de 50% solamente. Es decir que el 50% de la hemoglobina liberaría su oxígeno al llegar a los tejidos. Fíjense que esta franja de color lila representa la cantidad de oxígeno adicional que se estaría eliminando al bajar el pH del tejido de 7,6 a 7,2. Si en lugar de ser 7,2 el pH del tejido fuera 6,8, la hemoglobina terminaría con un grado de saturación de 30%, es decir, se liberaría el 70% de todo el oxígeno transportado. La diferencia entre 7,2, pH 7,2 y 6,8 estaría representada por este segmento. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Qué podemos concluir a partir de este gráfico? ¿Quién me puede decir? A ver. Profe, cuanto más bajo es mi pH, más voy a liberar mi oxígeno en los tejidos y menor saturación. Muy bien. O sea, esta es la importancia biológica del efecto Bohr, ¿verdad? Entonces, cuanto más bajo es el pH en el tejido, o sea, cuanto más metabólicamente activo es un tejido, mayor será la cantidad de oxígeno que liberará la hemoglobina. Porque cuanto más bajo sea el pH, más tendencia hay a liberar oxígeno, ¿sí? Eso es tipo para priorizar los tejidos que necesitan el oxígeno por su alto rendimiento metabólico que tienen. Claro, es algo automático. O sea, imagínense lo fantástico que es esto. Es como si fuera, o sea, el efecto alostérico de los protones es como un aviso que le está dando el oxígeno a la hemoglobina de que tiene que liberar más oxígeno. Es como si fuera que le está avisando. Es como si la hemoglobina tuviera inteligencia propia. No sé, a mí esto es algo que realmente me impacta, ¿verdad? Porque es como si fuera que la hemoglobina sabe, ¿verdad? ¿Cuánto está necesitando de oxígeno el tejido? Y cuanto más metabólicamente activo está ese tejido, más oxígeno va a liberar. Pero todo es a través de señales químicas, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del efecto Bohr, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo que ya mencionamos. Entonces, ¿por qué se da este cambio de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno debido al efecto Bohr? Porque el aumento de los protones, el aumento de la concentración de protones, lleva a una protonación del residuo de histidina, ¿verdad? Que promueve la formación de los pares iónicos que estabilizan la forma tensa de la hemoglobina, o sea, la forma desoxi. A su vez, esto hace que la hemoglobina disminuya la afinidad por el oxígeno y este se libere con mayor facilidad. Bueno,
perdón, me faltó nada más mostrar esto. Entonces, al protonarse, estabiliza la forma tensa, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y hay mayor liberación de oxígeno a los tejidos. Y esto nada más para mostrar de qué estábamos hablando, ¿verdad? Este residuo de histidina es el que se protona. Pero no solamente esto es nada más para ilustrar, ¿verdad? De qué manera se da el efecto Bohr a nivel molecular. Bueno, y vamos a dejar aquí, ya que terminó la hora, entonces vamos a continuar con esto, vamos a continuar hablando de los efectores alostéricos en la clase del jueves. ¿Estamos? Antes de despedirme, quisiera avisarles que para el examen para el segundo examen parcial, va a incluir todo lo que es proteína, el capítulo de proteína, o sea, toda la unidad 2, a partir de aminoácidos, que es la presentación 2.1, hasta proteínas plasmáticas, que es la presentación 2.7 que levanté esta mañana. Todo esto de hemoproteínas ya no entra para el examen del 29, va a entrar para el siguiente, para el tercer parcial solamente. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna aclaración que necesiten. Doctora, por el tema de la asistencia, ¿hay que escribir en el chat o no es necesario? No, la verdad que no me respondió Javier, entonces le pregunté, pero yo creo que es solamente cuando ustedes entran y colocan su nombre, eso ya queda registrado, eso ya sirve como registro de asistencia. Lo que sí les voy a pedir es que entonces coloquen su nombre completo, no un apodo ni su nombre solo, y comenzando por el apellido. O sea, los dos apellidos y los dos nombres, cuando entran a la sesión, porque eso es lo que queda registrado como asistencia. ¿Está? Dale, profe, gracias. Bueno, y eso es todo. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Les deseo a todos una buena semana. Profe, Sí, ¿será que se puede subir este PPT al Classroom? sí. Vamos a subir, no se preocupen. Dale, gracias. Bueno, hasta luego. Buena semana para todos. Profe, yo no entendí muy bien qué sale en el examen. No entendiste muy bien que sale en el examen. Sí, Todo el porque- capítulo de proteínas hasta antes de hemoproteínas. Que incluye hasta la presentación 2.7, que es proteínas plasmáticas. Solo que proteínas plasmáticas se da como actividad asincrónica, no se desarrolló, sino que está el video que subí hoy. Entonces, vean por favor ese video, ¿verdad? Porque con eso se completan los contenidos que entran para el parcial del próximo jueves. Todo esto de hemoproteínas ya no entra. Entra para el tercer parcial recién. Ya, gracias, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, buena semana.